revisadas y entretejido con imágenes, metáforas y narrativas. Adelante, Denise. Sí, con respecto a lo que decía de la acumulación en cuanto a los indígenas, pues está esa parte, pero también en contraste tenemos a lo de la ciudad de los incas, ¿no? Que ahí sí se basaban como en la acumulación, y vemos que hasta el rey y todo decía que tenía de más. Cuando le llevaron la huaca, Claro, le decía que claro. lo regresara, que de todos modos él ¿Qué es tenía la muchísimo. huaca? ¿Cómo podríamos traducir en términos contemporáneos la huaca? Yo lo busqué y era objeto o lugar u objeto sagrado. Ah, Y según a mi entendimiento, es un objeto del que ellos creen, le dan cierto valor en cuestiones religiosas. Ellos lo veían como algo sagrado que ayudaba a su comunidad a crecer, pero lo que realmente importaba era su interior, porque ok, era el tesoro más valioso el interior, más ok, que el objeto de oro en sí. ok, muy bien, gracias, gracias, Alondra. Denise, continúa, por favor. Y bueno, a propósito de lo de la huaca, ya que estamos en eso, Ajá, yo asocié ese objeto con lo que nos venía diciendo, ay, se me fue su nombre, el que vino a la entrevista el viernes, el era, doctor Raúl. ajá, Ajá, el doctor Raúl, ajá, precisamente con ese proceso de migración yo asocié la huaca, porque prácticamente bueno, en el momento en el que les roban la huaca a esta población, pues tienen que irse como los más jóvenes a recuperarla para así garantizarle como un bienestar a su comunidad, ¿no? Entonces, yo lo asocié con el proceso de migración porque también en los pueblos indígenas o en los sitios como rurales la gente tiene que salir y también son como los más jóvenes siempre, ¿no? Y van en busca de ese beneficio para su sociedad. Y es precisamente lo que los niños iban haciendo, o sea, salían para llevarles algo, como para llevarles algo que beneficiara a su comunidad. Y también ve que cuando salieron tenían como problemas en el camino, que el niño se iba casi a morir, por ahí se iba a caer de un de, precipicio. al precipicio, pues también está asociado con el proceso de migración porque es un camino muy peligroso en el que no sabes en qué momento vas a perder la vida, no sabes si vas a llegar o no, y también en la parte en la que van los dos niños caminando y se llenan como de neblina, yo lo asocié como a ese proceso de incertidumbre, que no sabes realmente lo que va a pasar. Y Excelente, Denise, pues excelente. ya, en realidad pues ya al final cuando regresan la huaca y todo, pues le dan esta prosperidad a su comunidad, la hacen otra vez renovarse de cierta forma y pues es realmente lo que traen los migrantes con las remesas y todo esto. Con las Y ya. remesas. Excelente. ¿Ven cómo está Denise haciendo este contrapunteo? Excelente forma de relacionar y contrapuntear. Analogía, comparación, contraste. Excelente, Denise. Muy bien. Aquí hay un tema que creo que es muy importante, es la diferencia entre las diferentes comunidades de cómo concebían cada uno la huaca. Uno lo consideraba parte esencial de su reproducción de la vida y el otro parte esencial de su reproducción de poder. Si bien el Inca recibía los tributos, a eso es a lo que me refería. Por un lado se concebía como tributo, que reforzaba una serie de estructuras de poder, y por el otro lado se concebía la huaca como elemental en la reproducción y producción de la vida, pero para la propia sobrevivencia, no necesariamente para una serie de estructuras de poder, sí para estructuras comunitarias, pero no para estructuras necesariamente de jerarquías de poder. Jocelyn y Abigail, que no las hemos escuchado. Adelante, Jocelyn, por favor. Bueno, yo me gustaría hablar un poco de la película de Pachamama. A mí lo que me llamó la atención fue que el rey Inca, junto con su pueblo, mediante el uso de la fuerza, buscaba imponer sus ideas y creencias y también las visiones para mantener el control. Tal es el hecho que cuando va el señor a buscar el cultivo, les arrebata el huaca que pertenece pues al pueblo de Tepulpay, como decía Denise. Y también yo encontré una imagen en donde Tepulpay se encuentra al señor que está abajo del laberinto sin salida.
lo asocié con que el capitalismo busca destruir aquello que le representa un riesgo, porque el Señor ya le había dicho que iban a llegar unos dioses de metal que iban a terminar con su reinado, y él, al saberlo y representarlo como un riesgo, mejor lo ocultó. Y también lo podemos ver como una explotación a los sujetos laborales. Digo, también el mensajero que murió, o sea, hasta para ir a entregar el mensaje dio su vida. Hay una explotación en donde el capitalismo ya no, si ya no le sirve, lo desecha e incluso busca destruirlo al punto de que ya no exista más, ¿no? Muy bien, Jocelyn. Muchísimas gracias. Me gustaría que fueran vinculando otra vez con la sal de la tierra, por favor. Abigail, adelante. Ok, bueno, yo enfocándome un poco más en la sal de la tierra, creo que habría que recalcar un poco que los directores fueron personas que estaban en la lista negra de Hollywood precisamente por demostrar las carencias sociales de ese tiempo del país. Entonces fue un peligro y un acto de valentía el haber hecho este filme, pero creo que se centra muchísimo en la división del trabajo en ese entonces porque vemos una moral colectiva que es ahí cuando entran ya los dos grupos a trabajar juntos y bueno, incluso ellos lo mencionan en una frase donde dicen que si pierden la huelga ya no solo pierden sus empleos, sino pierden la unión de su sociedad. Entonces, eso también es importante recalcar. Considero también que puede tener énfasis en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pues incluso la protagonista habla al inicio de que su esposo sacrificó sus mejores años y los más felices a la mina, porque estaba educado para vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Y bueno, esas serían las metáforas más importantes para mí. Excelente, Abigail. Excelente comentario. Abigail vino preparadísima para compartir su comentario. Andrés y después Eduardo, por favor. Sí, maestra, yo quiero resaltar el tema del racismo, cómo se presenta en la película, y es a través de los trabajadores mexicanos. Al final no me quedó muy claro si eran, me parece que no eran inmigrantes, no eran mexicanos que ya habían nacido allá. Y pues bueno, se presentaban ellos con un problema muy grande porque les pagaban menos que a los mismos mineros americanos. Ellos hacían las mismas tareas que ellos. Entonces es como el tema del racismo principal de la película, es con el que explota todos los movimientos y las uniones y demás. Ahí Andrés está añadiendo una capa de análisis que tiene que ver con la cuestión racial y lo nombra muy bien Andrés, el racismo, porque a pesar de que son, y sí, evidentemente son tercera o cuarta generación, aunque con vínculos muy estrechos a la cultura y a la historia mexicana, porque Nuevo México era un estado de México, son en términos de ciudadanía, estamos hablando que se supone que los dos grupos étnicos raciales o racializados eran estadounidenses, ¿no es cierto? Los dos. Sin embargo, a uno le pagaban mejor que otro. Hay una escena en la película en lo que eso es no solamente a través de lo del trabajo, sino hay una escena, Andrés, muy importante de la película, en donde eso se revela en términos del ámbito doméstico. No sé si la recuerde. No es cuando, no recuerdo el nombre, pero la esposa de Ramón, me parece, menciona que ellos no tienen agua caliente. Gracias. El El agua tema caliente del es agua. Excelente. Elabore un poquito, Andrés, por favor. Pues bueno, esta, la esposa de Ramón, ¿alguien recuerda su nombre? Lo tengo. Esperanza, creo. Esperanza. Ajá, Esperanza está molesta porque ya no tenía leña, perdón, más bien Ramón llega a la casa y le dice a Esperanza que por qué no hay agua caliente, que por qué se tiene que lavar las manos y la cara con agua fría. Entonces ella le dice que no tienen los mismos servicios que tienen las personas americanas en sus casas y que ya no tenían leña, que la había prendido 3 veces y que ya se le había acabado la leña, entonces era por eso que no tenían agua caliente en ese momento. Entonces, pues también se explora este tema de racismo a través de las casas, ¿no? Todas las carencias y carencias en ¿cómo se llama? Pues sí, temas de sanidad, por así decirlo.
Usted está señalando a esta escena súper importante. ¿Cuál era una de las demandas de las mujeres de esta película, de esta historia? Era el agua caliente, ¿no? Y mejores, Sanidad. ajá, mejores instalaciones, digamos, básicas, de servicios básicos en sus viviendas. Claro, agua potable, agua caliente, médicos o salud, y ya en este tema ni siquiera el tema de educación estaba tan presente, porque ni siquiera lo más elemental de lo más elemental. Pero el punto de comparación era, recuerde que todos eran americanos, es decir, todos eran estadounidenses, ¿no? Solo que unos eran de séptima generación mexicana y eran tratados como no estadounidenses, ¿no? Entonces, es en ese sentido que hay que poner el énfasis, Andrés, a lo que usted está llamando racismo, ¿no? Que a pesar de ser tercera, cuarta o quinta o séptima generación establecidos en el estado de Nuevo México, no se les reconocía como ciudadanos plenos en Es. comparación con otros. Y la demanda básica, agua caliente. Hay otra parte de la película, y lo voy a dejar a otra persona porque seguramente Andrés la ubica muy bien. Hay otra parte de la película donde se cristaliza eh, eh, la metáfora del agua. ¿Quién seguía? ¿Quién más, ¿a quién más le haya dado la palabra? A mí, pero... Adelante, adelante. Ahorita seguimos, Andrés. Vamos a hacer este ping pong. Gracias. Bueno, yo quería comentar algo relacionado con lo que estamos diciendo ahorita con Andrés, y es que creo que podríamos ubicar un poco aquí el tema de la categoría de la interseccionalidad. No sé si sea aplicable porque, pues, por ejemplo, aquí Esperanza como que se está viendo afectada por no solo problemas, bueno, o sea, injusticias por ser mexicana, bueno, de descendencia mexicana, sino que también se está viendo afectada por injusticias que están involucradas al machismo, perdón. Sí, al sexismo, sí. Sexismo, ajá, justo. Entonces creo que pues ahí se puede ver reflejado este concepto de Kimberly. Y bueno, otra cosa también que ubiqué como una metáfora y relacioné un poquito con la exposición que nos dio el doctor Raúl el viernes es que en los primeros minutos de la película, Esperanza dice que no sabe cuándo... A ver, aquí lo tengo. Ay. Dice que no sabe cuándo empezó su historia. O sea, a lo mejor yo estoy como divagando y volándome un poquito, pero siento que se puede relacionar como con una alienación no solo material, sino también temporal, y de cómo es la percepción que tiene Esperanza del tiempo al estar constantemente haciendo las mismas labores sin ver como un avance o pues sí, mejoras en su calidad de vida. Y bueno, pues... Excelente, Eduardo, excelente. Esta película hace un trabajo hace 70 años. O sea, pensemos también un poco el tiempo en el que se produce. Como bien dijo, ¿quién dijo que estaba en la lista negra? ¿Quién lo dijo? A ver, déjenme. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo acaba de decir? Denise, fue Denise, que los productores de... Fue Abby, perdón, Abby. Los productores de esta película, los cineastas, estaban en esta lista negra que eran considerados comunistas, y hubo un tiempo, esto es muy importante para su conocimiento, en el que había una ley que se llamaba The MacArthur, le llamaron en términos temporales políticos The MacArthur Era, la era MacArthur, en el que ideas socialistas o comunistas eran perseguidas políticamente al grado, en Estados Unidos, al grado de que se estableció una comisión para elaborar una lista negra de personas que promovían las ideas comunistas. Esto fue el resultado de una persecución política a personas
que promovían y promovieron la organización social a partir de la crisis económica mundial en ese periodo del 29 al 32, de lo que se llamó la Gran Depresión, por lo menos en Estados Unidos, ese periodo histórico, hasta que se llega a la Segunda Guerra Mundial en el 45, del 39 al 45, se le llamó la Gran Depresión, pero a propósito de todo el desempleo, de toda la gente que se quedó sin trabajo, sin techo, sin comida, hubo formas organizativas con una orientación distinta a la que había, que era la capitalista, y personajes como Herbert Biberman, quien hizo la película, fueron perseguidos políticamente. Incluso la protagonista de la película se llama Rosaura Revueltas. Es una actriz de origen mexicana, no solo de origen mexicano como tercera o cuarta o quinta generación estadounidense, sino era una actriz mexicana de la generación de los hermanos Revuelta, que son unos grandes artistas, músicos mexicanos. Ella era actriz y fue a trabajar precisamente para esta película. Desafortunadamente, las autoridades se dieron cuenta de que estaban realizando el rodaje de la película y la deportaron antes de que concluyera. Afortunadamente, se lograron hacer las tomas necesarias para que la película pudiera ser redondeada y cerrada, aún sin su participación en la última fase. Y esto es importante porque nos sitúa, como bien Abby lo hizo, en un periodo histórico, en un contexto histórico, que precisamente hace lo que Eduardo está planteando, que es revelar o reflejar a manera de imágenes y metáforas y narrativas. Ahí es donde podemos identificar estas tres categorías: imágenes, metáforas y narrativas sobre el trabajo, sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre la interseccionalidad de las contradicciones que se vivían no solo en el ámbito trabajo como tal, sino en el ámbito doméstico. Es decir, hay una compaginación entre estas dos esferas que revelan precisamente las contradicciones de la lógica económica en la que están envueltas. No sé si me estoy explicando. Andrés nos señala el tema central que sintetiza, que encapsula una de las demandas. Por supuesto que estaban pidiendo mejores condiciones de trabajo. En ese sentido hay una diferenciación, no solo de quienes tenían mejor infraestructura en torno a sus casas y sus vidas cotidianas, sino dentro del propio sitio de trabajo. No sé si recuerdan, Andrés, le pregunto a usted porque usted trajo el tema del racismo, de cómo hay una parte del diálogo entre los personajes en el que dicen, es que los trabajadores blancos tienen equipo de seguridad y nosotros no tenemos equipo. ¿Por qué no nos dan el mismo equipo que le dan a los trabajadores blancos, no? Equipo de protección para entrar a la mina, ¿no? Esa es otra de las escenas en las que se revela esta contradicción, específicamente sobre el racismo, pero también específica y concretamente sobre las condiciones de trabajo, ¿sí? Recuerden, si uno de los propósitos del curso es que ustedes puedan explicar, describir entornos laborales, ya sea para criticarlos y mejorarlos, o ya sea para decir, bueno, son entornos laborales saludables, esta película es precisamente un ejemplo de lo que les permite a ustedes hacer esta descripción, análisis e interpretación de qué es un entorno laboral, qué esferas trastoca o qué esferas están compaginadas o yuxtapuestas, en el que se puede reflejar, en el caso de Esperanza, el tema de la interseccionalidad. Ya tenemos estos elementos. Hay más escenas, más imágenes y más metáforas dentro de la película que nos ayudan a comprender esto de manera compleja. ¿Quién seguía? ¿Erika? Adelante, por favor. Bueno, profesora, yo quisiera hablar
del contexto social en el que estábamos en ese lapso, pero desde la perspectiva de las mujeres. Antes de esto hubo 16 años, bueno, iban 16 años desde que había sido reconocido el voto de la mujer como derecho universal. Y creo que es importante porque fue un proceso que llevó 100 años de lucha, 100 años de marchas, de huelgas, de dedicarnos a hacer eso, ¿no? Y todavía estaba esta idea como ahorita de las feministas actuales, de no, es que no se deben de llevar, no son formas, esto no es una situación correcta. Igual siempre ha existido, ¿no? Porque siempre hay ese miedo a la liberación de la mujer. Porque como vimos en las huelgas de la película, la mujer no se rinde tan fácilmente. Te dicen, te llevo a la cárcel, llévame, pero la huelga sigue aquí. Cuando estamos juntas, pues no es tan sencillo separarnos. Pero bueno, hago énfasis en el voto de la mujer, porque me pareció muy importante que cuando se hace la votación en el sindicato, en la que van a decidir hacer ellas la huelga, porque les llega que solo los mineros no pueden hacer la huelga porque van a perder su trabajo y aparte se van a ir a la cárcel. Una mujer dice, ¿por qué nosotras no seguimos la huelga? No somos mineros. Ahí dice exactamente, mineros. Entonces, ella lo dice, ella lo propone, pero lo tienen que escoger entre los hombres si lo pueden hacer. Y hay hombres que dicen, no, esto no es correcto, esto no debería ser una mujer casada. Y después se aprueba que sí lo hagan, está bien, pero no dejan que la mujer, no querían que la mujer votara a pesar de que ya era su derecho universal reconocido, no permitían que la mujer votara en algo que iba a hacer ella con su propio cuerpo, algo que iba a ser su decisión y algo que iba a ser, pues sí, por su voluntad, que ella se propuso y ni porque se propusieron ellas les permitieron el voto, hasta que lo dijo Esperanza y aún así casi el 50% de los que estaban ahí tenía recelo a que la mujer votara. Entonces uno se pone a pensar, ya habían pasado 16 años, 16, y ni siquiera era que votaran por quién iba a ser el siguiente presidente, iba a ser quién va a ser quién va a seguir la huelga, claro, quién va a darle continuidad. El beneficio era para los hombres, para que tuvieran condiciones justas, para que tuvieran un buen trabajo, porque las mujeres seguían en sus casas. O sea, no era como que te dijeran, oye, yo también quiero trabajar, oye, yo también me quiero independizar. No, luchaban por los derechos de los hombres, porque ellas también veían por su familia, ¿no? De que pues les daban las prestaciones o que el dinero que tenía de la empresa. Pero el beneficio era para ellos y ni así querían que ellas participaran, no les querían dar un papel porque era demasiada fuerza y demasiado poder para una mujer. Entonces me pongo a pensar en qué postura estamos, o sea, tanto que este señor llegaba a la casa y cuando la mujer estaba en la huelga o estuvo en la cárcel, se enojaba porque decía, ¿dónde estuviste? Los niños acá, a mí no me corresponde hacer esto, yo qué tengo que estar haciendo en la casa, yo no me dedico a esto. Entonces sí es como de, a mí, cuando tú te ibas a trabajar, tú le decías a la esposa que tú proveías, pero ahorita que ella está luchando por tu trabajo, tú no puedes hacer lo mismo que ella hacía. O sea, tu excusa queda realmente, pues, tirada al piso, ¿no? Y la estás pisoteando tú mismo. Entonces, sí es como, me encantó que le dijo, las cosas no van a regresar a ser lo que eran antes. Entonces, sí, fue como, gracias, Diosito. Sí, definitivamente esta dinámica lo que revela son las estructuras de poder trasladadas a diferentes ámbitos, al ámbito del sindicato, en donde las mujeres, esa fue una escena fenomenal, porque esa como escena, como imagen, captura precisamente uno de los logros recientemente adquiridos del voto en Estados Unidos, por lo menos, del voto de la mujer o del derecho de las mujeres a tener el voto, y precisamente lo traslada a una microesfera, que es la votación del sindicato, en la que la participación de la mujer generalmente era como un apéndice, es decir, estaba allí, pero no servía para nada, ¿no? Y en este sentido, las mujeres idearon una estrategia efectiva para lograr una meta del propio sindicato para no romper la ley, porque les habían impuesto una ley, pero para ganar en doble sentido, interseccionalmente, para ganar una conquista laboral, pero también para ganar un reconocimiento de sus derechos como mujeres, ¿no?
Hay una escena, y es a la que quiero que lleguen y es a la que puede hacer una contraparte a lo que planteó Andrés. Hay una escena en donde se cristaliza precisamente este nivel de adquisición de conciencia por parte de Ramón de lo que implicaba el trabajo dentro de la esfera doméstica. Jocelyn, gracias, Erika. Excelente, excelente reflexión. Muy bien. Excelente forma de entretejer las categorías, las propuestas y lo que hemos visto de Federici, por ejemplo, y de este potencial político que tienen los sujetos mujeres, no solo en el ámbito doméstico, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito sociocultural, es decir, de reconocimiento de su derecho. Gracias, Erika. Jocelyn. Bueno, yo sé que no hemos visto a Lenin, pero yo creo que lo vi muy presente en esta película, y más en una de las partes cuando Ramón exigía a los patrones que fueran justo con ellos y no deshumanizaran su trabajo. Digo, las primeras peticiones de que dejara de ser así eran de manera individual, y Lenin afirmaba que cuando los obreros se enfrentaban individualmente con los patronos, seguían siendo verdaderos esclavos que trabajan siempre para un extraño por un pedazo de pan, como asalariados siempre sumisos y silenciosos. Por ende, pues la situación no cambiaba y los trabajadores seguían siendo explotados, así como existía los continuos accidentes. Y digo, además en el contexto histórico del año que se estaba en la película, en ese entonces estaba renegociando el programa Bracero y corría riesgo de terminarse. Es decir, se entiende que gran parte de los trabajadores eran nacidos ahí, pero la posibilidad de que hubiese trabajadores pertenecientes al programa es demasiado alta, y rebelarse significaba para ellos la pérdida de un programa que les ayudaba pese a las condiciones precarias que tenían y al poco apoyo del Estado mexicano y americano, bueno, estadounidense. Excelente, Jocelyn. Ya Jocelyn lo está llevando a una escala de política exterior y del programa diseñado por ambos gobiernos, el programa Bracero, y definitivamente está presente ahí. Muy bien. María Luisa, seguramente tiene mucho que decir. Venga. Buenos días, profesora. Buenos días, Marilu. Creo que me gustaría regresarme a la parte de la vigencia que tiene la película en cuanto a el año en el que se creó y todas las conexiones que podemos hacer a traerlo a las luchas de trabajo y a las luchas de género actuales, en las que pues nos gustaría ver un progreso, pero en realidad creo que pues está relativamente igual, o incluso puede haber sistemas incluso más deshumanizantes en, ahora sí que fábricas de trabajadores que no podemos ver, que de nuevo, ¿no? A los que no les alcanza para que Netflix les produzca un documental. Pero me gustaría mucho enfocarme en la parte de la interseccionalidad de estas dos luchas que atraviesan a nuestra protagonista, no solo como una mujer migrante que, bueno, tal vez no como migrante, pero sí como alienada dentro de esta sociedad en la que en realidad pues sí nació ahí, o sus familias pues son de ahí, pero ya se le relaciona o se le socializa como alguien que no pertenece. Exacto. Y al mismo tiempo como esposa de un minero y como mujer específicamente, hay una escena en la que creo que un diálogo del esposo es el que representa todo, que es cuando justo que llega a la casa y lo del agua, y ella específicamente le dice, ¿no?, que a ella le toca cortar leña 5 veces al día, y lo único que escucha el esposo es pues que quiere su radio, ¿no? Y que se atreva a decirle, pues tú no entiendes, ¿no? Lo único que haces en el día es escuchar tu radio, y ahorita no tenemos tiempo para eso, ¿no? Los dos están en la lucha de los derechos laborales, pero en el momento en el que le habla de la importancia de la sanitización dentro de su hogar, pues le dice, es que ahorita no se puede hacer todo, ¿no? O sea, lo importante primero son los trabajadores y ya todo quiere, ¿no? Entonces, creo que me regresaría a esta validación que siempre se busca o que se tenía que hacer por parte del hombre, ¿no? Del esposo, y cómo se elige dejar de ver cualquier tipo de postura o por parte del trabajo de la mujer como algo que solo se da, ¿no? Casi que nadie, es completamente invisible, está ahí, realmente no le interesa cualquier proceso que vaya detrás de mantener esa casa o mantener a sus hijos,
lo único que yo estoy viendo es que quieres tu radio, ¿no? Entonces, esa es la imagen que yo traería a la Excelente, validación. excelente. ¿Y qué es lo que hace la radio? ¿Qué es lo que es, así muy sencillamente, qué hace la radio, María Luisa? ¿Para qué es la radio? Para mantener la cuerda, no sé, para qué. Darle Bueno, algo también, aparte, informarla. bueno, también. Bueno, estrictamente hablando, la radio es la amplificación de un sonido, ¿no? La amplificación de un sonido que se recorre a través de una frecuencia y llega a muchísimas personas, ¿no? Entonces, es interesante que a quien le interesa la radio es a Esperanza, ¿no? Podríamos ahí trabajar la imagen de la radio, ya que usted la abordó, que me parece súper potente, porque aparte de que la mantiene, que la ayuda a no perderse, a no llegar a la locura, también podemos pensarla desde este otro ámbito de ¿qué es la radio? Estrictamente hablando, la radio es la amplificación de un sonido, en este caso de palabras, en este caso puede ser de demandas que pudiera llegar a una frecuencia muchísimo más amplia y en ese sentido a un público mucho más amplio, ¿no? Muchísimas gracias, María Luis. María Luz nos hace, no sé si conscientemente o claramente en su trabajo, espero que en el trabajo lo haya indicado, en el parcial del viernes pasado, ¿cuál es la crítica de González Casanova? González Casanova plantea que Marx, los marxistas, después de Marx, tienen una limitación de vista y dice, se pensaba que el sujeto potencial de transformador política y económica era el proletariado, era el proletario, es decir, era el trabajador. Y González Casanova plantea, no, nosotros en América Latina estamos planteando que el sujeto potencial de transformación social, de potencia política y jurídica, son los pueblos, ¿sí? No sé si recuerdan en esta parte de la entrevista o de su ponencia, cuando les pedí que revisaran la ponencia de la crisis civilizatoria. Eso lo dice González Casanova. ¿Qué dice Galarza? ¿A qué hace referencia Galarza? A una ampliación del concepto de trabajo. Estamos contemplando en este documento visual que el trabajo va más allá del trabajo propio de los mineros, que el trabajo también está en el ámbito doméstico y que uno se relaciona con el otro y uno afecta directamente al otro en términos de derechos básicos como la sanidad, el agua, la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué dice Federici? Federici dice, necesitamos hablar del trabajo primitivo, original y de acumulación originaria, que es el que reproduce la vida. ¿Quiénes reproducen la vida como tal? En este caso, las mujeres protagonistas de la película. Sí me esta es la manera en la que podemos atraer y además qué cuerpos están expuestos. Claro que el del minero que no tiene equipo de protección para estar en un trabajo de alto riesgo, por supuesto, pero por supuesto. Pero qué cuerpos, además de los que son los que nutren a la familia, de los que cuidan a la familia, de los que además, cuyo trabajo no se le valora societalmente, qué cuerpos están reproduciendo la vida misma, ¿no? Y además, hay el tema que trajo Andrés a la discusión desde el principio es el tema del agua. El tema del agua como una preocupación elemental, incluso hasta nuestros días, ¿sí? En ese sentido, esta semana vamos a ver cómo todas las luchas están intersectadas, ¿no? Las luchas por el medio ambiente, el reconocimiento del cambio climático como una preocupación elemental para la existencia. El agua.
Andrés, supongo que quiere contestar, él quiere decir algo. Tiene su mano levantada. Pues Ya el ubico. momento donde se cristaliza lo que Adelante. comentaba. A ver si la ubicamos. A ver, Es cuando adelante. está Esperanza en la cárcel y ¿Y Ramón, qué dice? Ajá. bueno, en la cárcel estaban ellos pidiendo un baño, estaban pidiendo los derechos para sus esposos y estaban pidiendo agua caliente. Y a la par estaba Ramón con todos los otros hombres que se quedaron cuidando a su familia y lo puntualiza, dice, he estado con ellos 4 noches y ha sido súper complicado, es un trabajo enorme tener que estar calentando el agua para lavar la ropa. Y pues bueno, cuando llega Esperanza, el señor le dice, oye, llevo yo cuidando a mis hijos 4 noches y estaba súper agotado y ella dice, pues imagínate yo cuidándolos toda la vida y yo no digo nada. Yo siento que ella es la escena donde se refería. Excelente, Andrés. Está articulando estos 3 momentos de la película y sobre todo a mí me causó mucho impacto esta escena donde están los hombres en el tendedero precisamente. No sé si recuerdan que están lavando, que están tendiendo la ropa y dice, pero la leña, pero el agua caliente que han estado demandando estas mujeres desde hace ya muchísimo tiempo que incluyamos en nuestras demandas básicas laborales, ¿no? Excelente, Andrés. Eso, ese hilvanado, ese tejido, esa articulación, esa asociación, esa conexión es la que precisamente necesito que realicen. Ya estamos allí. Galia y después Eduardo. Galia. Yo también justo quería decir, pero aterrizarlo más hacia el lado feminista, como Adelante. el sistema ha hecho creer por muchísimos años, se ha visto que por milenios, porque inclusive en Pachamama vemos a un Tepulpa súper egoísta y que se cree el breadwinner, y pues realmente vemos a una Naira que es una niña muy sabia a pesar de su corta edad, y también eso se puede ver en la otra película. Y ya. Excelente, muy bien. Es este back and forth que necesito que estemos haciendo con las 2 películas. Eduardo y luego Alejandra. Sí, lo mío rápido, nada más quería comentar que justo con eso que estamos diciendo de cuando Ramón se da cuenta de por qué es la importancia de todos estos derechos que demandan las mujeres, bueno, creo que se relaciona con la lectura que nos dejó sobre lavar los trastes, en el que dice que las tareas que no hacemos se tienden a ¿cómo se dice? Minimizar o invisibilizar. Invisibilizar, minimizar, y no es hasta que tenemos la necesidad o nos vemos en una situación en la que la tenemos que hacer, o sea, no es hasta ese momento en el que caes en cuenta de la importancia y la vitalidad que tienen esas, pues... Pequeñas tareas. Pequeñas, entre muchas comillas. Claro. Sí, de esas tareas. Entonces, pues lo relaciono con ese fragmento de la lectura. Excelente, Eduardo. Ya se me estaba olvidando el tal Álvarez y su lavado de platos y su calidad de monje. Aunque aquí Ramón, por supuesto, no estaba pretendiendo ser ningún monje, ¿verdad? Pero es muy importante porque si se dan cuenta, es precisamente en este momento del tendedero, en diálogo con sus pares hombres, que hay there's the gain of consciousness. Hay una cristalización, hay una llegada a una conciencia precisamente de esas tareas que él había banalizado en otro momento, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso es un momento de epifanía, de filosofía, de reflexión tan sencilla, pero tan profunda a la vez, ¿no? Excelente, Eduardo. Ya a mí ya se me andaba olvidando este otro texto, pero sí, muy bien. Alejandra y Fernanda y después Alberto. Y bueno, otra de las cosas que me pareció, bueno, que pude identificar en la película fue uno de los conceptos que Durkheim, conceptualizó como solidaridad mecánica,
que este es como un indicador de solidaridad, cohesión social y conciencia colectiva, se plasman las palabras de uno de los mineros cuando dice que ellos no trabajan para mí, yo trabajo para ellos. La frase además deja entrever que ese minero era consciente de las relaciones sociales de trabajo y también la interdependencia de los mismos individuos, los mismos trabajadores que son parte de una comunidad. Excelente, Alejandra. Durkheim, por muy siglo XIX que sea, está más presente que nunca en esta película, por supuesto, del siglo XX. Y ya esta semana lo vamos a trasladar a las economías de las economías digitales y vamos a ver qué tan presente y qué tanta reverberancia tiene las propuestas de categorías y análisis social de Durkheim, pero muy bien localizado, muy bien identificado. Fernanda. Bueno, sí, yo el radio lo relacioné con otra cosa. Desde mi punto de vista, como que lo relacioné mucho con el capitalismo y esa necesidad de querer tener algo a pesar de que no puedas pagar por ello, porque pues ellos, yo doy por entendido que lo hacen a pagos y les causa mucha presión que vayan a ir a recoger el radio, y el que se lo quiten igual los pone muy mal, ¿no? Sí. Y ya después, ¿cómo se llamaba? Ramón dice, no, pues no importa, ¿no? Nosotros vamos a tocar y vamos a cantar así. Pero pues si lo relacionamos aquí al siglo XXI es lo mismo, ¿no? Y que la gente se esclaviza por cosas materiales a hacer pagos chiquititos, ¿no? Y que pagan intereses enormes. Y todo pues por este sistema de que quieres consumir y consumir aunque no lo puedas adquirir. Excelente, muy bien. Esa es otra forma de identificar the technological gadgets of the time, ¿no? Los gadgets tecnológicos del tiempo. En ese momento era la radio, después era la televisión y después la computadora, y ahorita estamos en los smartphones y smart screens y todo muy smart, pero nos pone ahí a hacer, como bien dice, pagos altísimos, pero tenemos nuestros smart, ¿verdad? Yo lo veo como que las personas se esclavizan a las cosas. Bueno, nosotros en general. No sí, la sociedad, sí, claro, los consumidores, la sociedad, claro, por supuesto. Muy bien, Fernanda, excelente. Pero ven cómo esta imagen de la radio o este motif de la radio puede tener diferentes interpretaciones, porque una imagen es polisémica en ese sentido y puede prestarse a diferentes interpretaciones. Excelente. Alberto, tienes su mano levantada, después Erika y... Bueno, no. Yo no lo... Bueno, a ver. Lo que puedo rescatar de la película es como... ¿De Sal de la Tierra? Ajá. Sí, adelante. Bueno, de ambas, de en sí la influencia que tiene la viejita de Pachamama, y también como la influencia de la mujer en el mismo entorno laboral. Bueno, es que ya lo dijeron mis compañeras, pero en sí es lo que más puedo rescatar del movimiento feminista, que es algo muy importante, cómo ha influido la mujer en la historia del hombre, o sea, el hombre en general, del ser humano. Es algo que simplemente no podemos dejar desapercibido, porque el hombre en conjunto, o sea, hombre y mujer, tiene la habilidad de trabajar en equipo. O sea, no solo es independiente solo la labor del hombre en cuanto a la fuerza humana, sino que también en principios ideológicos e intelectuales la mujer juega un papel fundamental en la historia, que es lo que más me gustaría rescatar de toda la película. Muy Y de bien. ambas películas. Muy bien. Gracias. Gracias, Alberto. Ahí nos hace pensar un poco, no sé, ¿quién fue la abuela de quién en este grupo dijo, cuando les pedí que les preguntaran a alguien de otra generación en su familia qué es el trabajo? Alguien entrevistó a su abuela y su abuela contestó de lo más sabio. ¿Quién fue? ¿La abuela de quién? ¿Alguien recuerda? La abuela de alguien dijo... De Meneses, de Mafer Meneses, creo. Sí, que trabajo es todo, ¿no? Si recuerdan. Y en ese sentido, sí, la pregunta, gracias por recordarlo, la pregunta es, ¿qué papel juegan los adultos mayores? Obviamente en la película,
en la película de Pachamama, pero también en términos societales, lo que estaba planteando Federici en su segundo texto, ¿no es cierto? De cómo el sujeto adulto mayor se está, por esta propia brutalidad del capitalismo, se estaba volviendo un sujeto desechable y descartable, y que tampoco en ese sentido ni Marx ni sus seguidores posteriormente identificaban a este sujeto de la tercera edad como un sujeto importante de reproductor de la vida. También muchos de ustedes mencionaron que, aunque no necesariamente fueron los principales cuidadores, los abuelos de algunos de ustedes, sus abuelas o sus abuelos, jugaron un papel importante en sus cuidados desde su nacimiento y en su primera infancia, ¿no? Entonces también esa es otra manera de identificar. Gracias, Alberto, por identificar a este personaje en términos de la película, pero también en términos societales. Alejandra, ¿tienes su mano levantada? Sí, quería dar otro elemento que aún no sé si era el mensaje que se pretendía transmitir en la película, pero otro momento que me pareció revelador fue cuando fue sobre un derecho de la mujer, que era el de tener el control de su propio cuerpo, cuando Esperanza admite a sí misma su deseo que por un momento tuvo de que su bebé no naciera, que quizá lo pudo haber pensado por las condiciones económicas y sociales desfavorables en las que vivían, y siento que también esto abre paso al tema de la planeación familiar. Excelente, Alejandra, muy buen punto. Aunque parte inicial de la exigencia de los derechos de las mujeres, o la lucha, perdón, por los derechos de las mujeres era primero el voto, el reconocimiento a que pudieran votar, es decir, estaban luchando por su derecho político. También posteriormente surgió como parte de esta propia lucha su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Hay una cosa muy importante que no sabemos de México, y es que aunque, por ejemplo, fue hasta 2006 que se reconoce el derecho por la interrupción legal de un embarazo en la Ciudad de México, y esto tiene repercusiones en diferentes estados. Uno de los estados que no tengo el dato preciso, pero sería importante, Alejandra, le pido si lo busca, por favor. En Yucatán, el derecho a abortar por razones económicas data de muchísimo más tiempo que el derecho que se consiguió en la Ciudad de México, ¿sí? Es decir, en Yucatán las mujeres por razones económicas podían decidir legalmente interrumpir un embarazo, es decir, abortar, y uno de los justificantes era, bueno, yo no tengo las condiciones económicas para tener un hijo, entonces, y en este momento quiero decidir interrumpir el embarazo. En México, en Yucatán, es el único estado en donde esta ley y estos derechos tienen un avance muchísimo mayor que incluso el de la capital mexicana, que es la Ciudad de México, ¿no? Y precisamente, gracias a Alejandra, fíjese que no había yo identificado esa escena. Y otra cosa que quiero decir, que es muy importante en este sentido del derecho sobre su propio cuerpo, de decidir sobre su propio cuerpo, aunque fuera por un instante, aún si fuera por un instante, es un derecho que se tiene que tener y que se puede ejercer, y que las mujeres tendríamos que tener el derecho a ejercer. La otra cosa es que lo que les quiero decir es, obviamente les estoy asignando la visualización de ciertos documentos visuales, de ciertas películas, pero por supuesto que están muy abiertos a la interpretación. El cine, a lo mejor el director o el cineasta o el guionista o el fotógrafo tiene ciertas intenciones muy propias, porque al final de cuentas, una obra de arte,
y tiene sus propias intenciones artístico-estéticas, pero el cine como imagen en movimiento, como producción artística, como elaboración artística, también está abierto a las interpretaciones, es decir, no hay una interpretación fija. Uno puede identificar ciertas cosas y decir, bueno, esto se encuentra, y a lo mejor una audiencia de 30 personas o de 33 personas alcanzamos a ver lo mismo, pero no necesariamente toda la película o todas las imágenes o todas las metáforas utilizadas son susceptibles a una misma interpretación. Podemos tener múltiples interpretaciones y gracias, Alejandra, por mencionarlo de esa manera, porque lo que nos hace es ponernos a pensar, bueno, a lo mejor la intención era esta y logró tal cosa, a lo mejor la actriz en ese momento utilizó ese espacio para interyectar o intervenir en la propia producción de la película y decir, bueno, si estamos hablando de los derechos de los trabajadores, bueno, también hay que hablar de los derechos de las mujeres y sobre todo en este momento que pudo haber parecido muy sutil, muy efímero, pero que es absolutamente profundo. Gracias, Alejandra. Galia, Erika y ahorita le voy a pedir a los que han estado muy tranquilitos, espero que no estén en su cuarto o quinto sueño, para pasar a la logística de esta semana. Adelante, Galia, por favor. Ya no, es que tiene su manita levantada ahí. No, perdón. Ok. Alejandra sigue con su mano levantada. ¿Quería añadir algo? Sí, otra cosa de la película que también pude reconocer fue otro ejemplo de alienación del trabajo, que además fue después de una de las tácticas hechas por los directivos y así, que una vez desatadas las protestas para disolver esta huelga, fue la manipulación para confrontar al mexicano y al americano como un tipo dividir para vencer, pero la parte de alienación siento que se muestra cuando contratan esquiroles, que son, bueno, a mi consideración, personas alienadas del colectivo obrero. Excelente, Alejandra, muy bien. Erika. Tiene su manita levantada, pero no sé si era para participar. Ok. Fue porque sé que nos mencionó la teoría del doctor Pablo González Casanova y nos mencionó también por qué la fuerza de cambio, ya lo mencionaba usted y lo mencionó el doctor, por qué la fuerza de cambio se asocia a los pueblos. Él menciona que es por parte de la memoria, esta memoria y ese sentimiento que ellos traen del recuerdo de la dominación que vivieron, la dominación más pura de quitarle sus tradiciones, sus pueblos, sus derechos. Entonces, siento que por eso también se puede relacionar ahorita con el movimiento de las mujeres en específico, porque como en ese momento los pueblos ahorita se están revelando de tanta dominación que vivieron, de tanta invisibilización, de tanto te retengo tus derechos, te retengo tus propiedades, esto no es tuyo, tú estás aquí alienado y realmente no perteneces, cuando son los principales que pertenecían acá. Siento que por eso es que las mujeres logran los cambios tan fuertes, porque yo siento que el doctor no se refería exactamente a solo los pueblos indígenas son movimientos antisistémicos, sino que se refería a todo aquel que sufra de una dominación constante o de una dominación que lleve varios tiempos, simplemente de una dominación, va a tener el potencial y el poder de cambiar las cosas que está viviendo. Entonces creo que es algo muy importante. Muchísimas gracias, Erika, excelente. Y tal vez un poco para ahondar en el tema de la memoria y recoger la idea de Alberto de colocar el personaje de la abuela como la sabia, pues precisamente son los abuelos los que son los conservadores de la memoria y los transmisores de esta memoria hacia nuevas generaciones, ¿no? Muchas gracias, Erika. Alfonso, no lo he escuchado. Alfonso. Hola.
O podría dar unos 5 minutitos. Que... Muy bien, Alfonso. Miguel. Ajá. Muy bien, Miguel. Ahí lo que tenemos que hacer es una conexión con los autores. Podemos hablar de Durkheim, de la solidaridad orgánica o de la solidaridad mecánica. Podemos hablar incluso de Max Weber, de cómo una ética es la que conglomera un grupo, la que articula la fuerza social de un grupo, o cómo la divide también, ¿no? Una ética de trabajo que la divide, ya sea por cuestiones o elementos raciales, como lo mencionó Andrés en algún momento, o también podemos pensar en Marx, lo que plantea de la solidaridad que se puede, que se puede establecer a partir del reconocimiento de la alienación que ocurre en un trabajo. También se puede llegar a la conciencia de esa alienación y llegar a la organización, aunque esto no lo dice Marx en las lecturas que les dije, lo dice en otro texto, también clásico, que se llamó el Manifiesto Comunista, pero eso no lo dejé tarea porque lo que me interesaba muchísimo más en este ejercicio es que ustedes reconocieran e identificaran todo lo que tuviera que ver con el trabajo como tal, y el análisis materialista de Marx es respecto de esta actividad humana que realizamos. Entonces, Miguel, lo que hace falta es que relacione con los autores que hemos estado trabajando. Muy bien como una reacción primaria o inicial, pero necesito que ya empiecen a estas alturas a hacer este tipo de asociaciones. Carlos, no he escuchado su opinión sobre las películas, puntualmente la de La Sal de la Tierra. Carlos, ¿está por allí? Sí, aquí estoy. Hay mucho por comentar. Bueno, lo primero que me di cuenta, no quiero abrir mucho debate, nada más es como que me hizo interesante. Okay. La película es creo que 1954, si no mal recuerdo, y la verdad se toca muy fuerte este papel de la mujer o la importancia del papel de la mujer, pero lo que me contrasta o me choca un poco es pues geográficamente donde se está tocando, ¿no? El sur de Estados Unidos con una población bastante racista, bastante machista, porque está influenciada por México igual. Y lo otro que me causa bastante choque es que si bien, estamos hablando de que desde 1954 ya se tocaba tan fuerte el papel de la mujer, han pasado un montón de años y la verdad no ha evolucionado tanto desde la perspectiva del hombre, ¿no? O sea, más bien la perspectiva del hombre sigue bastante centralizada a esta visión machista. Eso fue, algo que me impactó mucho o me causó mucho choque mentalmente, ¿no? En cuanto a la película, pues hay muchísimas cosas a destacar. O sea, obviamente, el papel de la mujer, la importancia, no sé si,
claro, no se hace como una, o al final, el final de la película, como que contrasta, ¿no? O sea, no dice que la mujer tiene que hacer todo o algo así, simplemente dice que hay que solidarizarse y pues cada quien hacer lo que necesita en ese momento la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si el esposo no tenía trabajo, pues no es como que sea obligación de cuidar a los hijos, simplemente es lo que se necesita hacer porque tal vez su esposa sí tiene trabajo, entonces le correspondería esa parte. O sea, tiene creo que un mensaje de hecho muy actual y es por eso que, bueno, vuelvo a repetir mi idea, es un mensaje muy actual, contemporáneo, pero de una película muy vieja. Excelente, bueno, Carlos. Excelente argumento. Si se escuchan, perdón, Carlos, que lo interrumpa, escuchan muy atentamente la manera en que Carlos establece una hipótesis o una tesis o una afirmación, la va desarrollando, la argumenta, y en este momento volvió a su hipótesis cerrando su argumento. Es una, como dijo, regresando a lo que dije al principio, es una película muy antigua y las temáticas son muy vigentes. Perdón, Carlos, concluya por favor con su idea. Bueno, de eso, de la sal de la tierra es prácticamente todo lo que quería comentar. De Pachamama, sinceramente, o sea, me gustó la película bastante, pero esta como ambientación un poco más infantil tal vez, o más amigable con los espectadores, pues claro que limita la cantidad de metáforas que hay presentes. O sea, la metáfora es muy... Bueno, yo en mi análisis hice un contraste de 3 mundos. En primer caso, la comunidad donde vivía, ¿cómo se llama? Tachay, algo así, bueno, el niño. Segundo, Cusco, y tercero, el Imperio Español. Comparé a Cusco con el Imperio Español, destacando las similitudes, pero también destacando el expansionismo y el mercantilismo presente en el Imperio Español. Ella, pues básicamente dice como la diferencia de culturas y los diferentes sistemas. Igual algo que me gustaría destacar es que en la comunidad básica, la más pequeña, el sistema era una especie de economía más o menos socialista porque todas las cadenas, bueno, más bien todos los productores aportaban a un centro, digamos, y se repartía la producción. Y bueno, hace muchísimo contraste con Cusco, que ya podemos hablar de un capitalismo porque recoge la producción y no solo eso, sino que limita a los productores, que solo les dejaban como lo mínimo para comer. Desde mi análisis lo vi como una limitante, ¿no? Para no poder hacer una especie de comercio ni nada así. O sea, tener todo el control justo. Y España, pues, no solo se va a eso, sino que aparte a la conquista, ¿no? El expansionismo y el mercantilismo con la acumulación masiva de dinero. Extractivista. Excelente, Carlos. Excelente. Perdón, cierre. No, eso sería todo. Muy bien, excelente. Dice Carlos que Pachamama, bueno, planteó de manera general que tal vez esta película era como más dirigida a un público muy infantil, pero vean todo lo que pudimos identificar, ¿sí? A mí también me interesaba mucho que ubicaran qué tipos de trabajo había en ese tiempo. A lo mejor todavía hay de este tipo de trabajos, pero me importaba mucho que identificaran de una cultura distinta a la nuestra, o por lo menos en temporalidad, los tipos de trabajo. Por supuesto que es la agricultura, por supuesto que es el trabajo de metales, en el caso de los incas, el trabajo con la tierra, en el caso de los otros grupos identitarios. El trabajo, no sé si recuerdan, hay una parte, el trabajo con la cerámica, ¿sí? Que también es muy, muy importante. Es decir, me importaba que identificaran también los múltiples tipos de trabajo y las múltiples geografías y los múltiples terrenos, características de los terrenos de estas geografías que daban de sí diferentes trabajos, ¿sí? A lo mejor era una cosa muy elemental,
Y yo sé que gusta mucho Pachamama, pero también nos da para trabajar las temáticas de este curso. No tengo, tenía una mano, no, Alfonso Miguel. Diego, Denise. Pablo, me gustaría escucharle sobre Sal de la Tierra. ¿Listo? Bueno, primero yo quería comentar algo sobre Pachamama, que ahorita que lo mencionó mi compañero Carlos, que sacó a colación. A mí me pareció muy interesante algo que pude yo hacer una relación, es acerca del sistema mundo de Wallerstein y los países centrales, periféricos y semiperiféricos, y lo pude relacionar como España, siendo como país central, explotando a otros. Después tenemos al Imperio Inca, que vemos que también al principio explota una comunidad, pero después se ve conquistado y también siendo explotado, y que estos pueden ser como los países semiperiféricos, que Waller se nos menciona como que son esos países que tienen una libertad, pero no tanta como los países centrales, y hasta el final los países periféricos, ¿no? Que son los países que están totalmente explotados. Es como una relación que hice para que encontré, ¿no? Y al Sal de la Tierra me gustó mucho, la verdad es que también comparto lo que ya han mencionado mis compañeros, me parece también sumamente revolucionaria y atrevida como para la época, o sea, es una película muy antigua y tiene ideas que son totalmente vigentes y contemporáneas. Me encanta también esto del trabajo, creo que lo puedo relacionar mucho con De la Garza y lo que hablamos ya, el trabajo subjetivo y objetivo, ¿no? Esto también de lo que se da, también lo relacioné también mucho con Frederici, donde menciona que pues el trabajo en casa, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidador, es un trabajo que implica mucho esfuerzo, mucho desgaste y poco valor, no tiene tanto valor. Y creo que aquí se representa muy bien, con lo que también mencionó otra de mis compañeras, que en escena una mujer dice, mi marido llega, o sea, estuve todo el día cortando leña, cuidando a los niños, yendo por agua, que no sé qué, y llega mi marido y me pregunta, ¿de qué te cansaste de no haber hecho nada? No recuerdo, estoy parafraseando el diálogo, pero pues creo que queda como súper bien representado cómo se ve, ¿no? Cómo se tiene esta visión tan negativa del trabajo doméstico. Excelente, excelente, Pablo. Son las 9:37. Quisiera dejar los siguientes minutos para aclaraciones y para asignarles una tarea que es muy importante para mí escuchar. Es una reacción, no, pero es una reacción, es un ejercicio más lúdico. En una cuartilla quisiera una reacción sobre la conferencia del doctor Raúl, por favor. ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué temáticas del video, de la canción que nos propuso escuchar? ¿Qué imágenes hay ahí? ¿Qué despliega ese video musical? La letra, etcétera, etcétera. Entonces les pido por favor hoy, antes de la medianoche, si por favor me lo envían al correo, una reacción sobre la conferencia del doctor Raúl Hernán Contreras. Y los siguientes minutos los quisiera dejar para... si la entendí, Galia, tenían preguntas. Jix no está, se me fue, le quería preguntar. Bueno, hablo directamente con ella. ¿Preguntas sobre el parcial de esta semana tenía usted o se refería al parcial de la semana pasada? Ok. De la semana pasada. Maestra, ¿cree que nos puede aclarar más o menos cómo es el final? ¿El final? Sí, es que estoy tratando de ver cómo podemos conseguir 2 películas y necesito su ayuda cibernética, a ver quién puede tratar de localizar una película que se llama Sorry We Missed You, de Ken Loach. Si alguien puede localizar un sitio donde la podamos ver todos, el final puede puede ser un ensayo sobre esa película donde identifiquemos imágenes, metáforas y narrativas
sobre el trabajo, ya sea el trabajo de servicios, el trabajo de manufactura, y utilizando o identificando cómo se pueden aplicar las categorías, como el ejercicio que estamos haciendo ahora, por supuesto, de manera escrita, elocuente, organizadamente, que yo pienso, por ejemplo, la participación de Carlos el día de hoy nos mostró un poco un esbozo de cómo se vería un ensayo final. Sí, pero son 2 películas las que quiero que me ayuden a buscar en sus múltiples recursos cibernéticos y podemos localizar, o si tal vez hacemos una proyección en la que alguien la pueda encontrar y la pueda compartir. Sí, dígame. ¿Quién habló? ¿Frida? Entonces, giraría en torno al análisis de unas películas, no sería tema libre, por así decirlo. No, tema, o sea, o es una película o busco un escenario contemporáneo real. Bueno, no sé mis compañeros, pero a mí me gustaría más esa segunda opción. ¿El escenario real? Aterrizado, algo más aterrizado a la actualidad. La película de Sorry We Missed You es sumamente relacionado a la actualidad. Es un trabajador de una compañía tipo Amazon. Y ve cómo en este momento hay una intensificación de ese tipo de trabajos. Esa película de Sorry We Missed You es absolutamente contemporánea. Maestra, no sé si sea la que acabo de encontrar, pero sí, la tengo en mi pantalla, no sé si se pueda ver. ¿Por qué no comparte? Sí, es esa. ¿Sí es esa? Sí. Ok, bueno. Si quiere, la comparto ahorita y bueno, la pueden ver en inglés, es una plataforma y pues es gratis y en realidad cargan muy rápido las películas, entonces, si quiere, ahorita se las comparto en el grupo de WhatsApp. Por favor. Ya tenemos ensayo final, Andrés. Verá que hace mucho sentido a su inquietud de que tenga que ver con algo muy aterrizado. Cuando la vea, va a comprender mi razonamiento de que es algo sumamente contemporáneo y sumamente aterrizado a lo que estamos viviendo en la actualidad. Perfecto, entonces podríamos, digamos, empezarlo ahorita y ya va a ser con base en esa película, ¿no? Ustedes sí, tienen mucho trabajo. Si ya terminaran el trabajo de esta semana, estaría sorprendidísima, pero claro, por supuesto, sería perfecto. Esa. También estaba buscando otra película, pero esa es una saga y esa no es science fiction. Son 2 películas, una de los 80s y otra de hace poquito. No sé si ya la vieron, que se llama, ¿cómo se llama? No, que se llama, oh my gosh, I can't believe I just forgot it right now. Blade Runner. ¿Alguien ya la ha visto? Blade Runner. ¿Quién la ha visto? Yo. It's a classic. Maestra, perdón por bueno. No, está bien. Nada más para decirles que ya lo subí al grupo de WhatsApp la película, el link, para que puedan verla. Gracias, Frida. Ya sabía que yo tenía recursos aquí humanos muy valiosos. Excelente. Para cualquier otra película le voy a consultar también. Carlos, ¿iba a decir algo? Sí, sobre el ensayo final, maestra. Ok. Bueno, no me quedó muy claro, pero entonces sería un ensayo de 1 o 2 cuartillas máximo sobre la película, ¿no? 5 cuartillas. 2. No, sí, el ensayo final son 5 cuartillas. No pueden ser. Miren, es muy sencillo. Ustedes están en la licenciatura. Escúchenme. La carátula no cuenta. La bibliografía tampoco cuenta, porque esas son obligatorias. La primera página es la introducción de su hipótesis o de su tesis, sus 3 argumentos clave y la forma en la que me va a explicar cuáles son esos 3 argumentos. Esa es su primera cuartilla.
La segunda cuartilla es su primer argumento o y me va a dar los ejemplos y me va a decir la manera en que se relacionan esos ejemplos con los autores y las categorías que analizan. La segunda cuartilla va a ser su segundo argumento, cómo justifica o sostiene ese argumento con ejemplos, autores y categorías. La tercera cuartilla va a ser su tercer argumento, cómo sustenta y sostiene ese argumento con categorías, autores y ejemplos. Y la quinta cuartilla son sus conclusiones. Yo sostengo tal argumento porque encontré que tales categorías y tales autores me ayudaron a comprender de tal forma y además mi interpretación personal, ahí es cada quien tiene su interpretación personal. Mi interpretación personal es tal, yo considero que tal cosa, yo considero que tal cosa. Me estoy explicando, ahí están sus 5 cuartillas. O sea, sí, pero un trabajo de esa extensión de calidad siento que es como para 3 o 4 días. Aparte, tenemos ya todas las tareas de la semana, más la tarea que nos acaba de dejar hoy, maestro. La tarea que les acabo de dejar hoy no debe de tomarles más de 30 minutos de escritura. O sea, si estuviéramos en clase presencial, yo les pasaría una hoja a cada uno de ustedes y les diría, por favor, escríbame qué pensó de la... Y les daría entre 20 y 25 minutos. O sea, la tarea de hoy... y tengo 2 lecturas más que encontré que son valiosísimas para esta semana. Entonces, eso es una. 2, ustedes son un grupo brillante. De verdad, tienen esa facultad y tienen esas herramientas y tienen esa capacidad. Sí pueden escribir 5 cuartillas. Sí, pero igual muchos tenemos más materia. Entonces, o sea, teniendo en cuenta que así como está esta clase de intensiva, hay otras, pues nos quedamos sin tiempo para hacer tareas, maestra. Tienen hasta el domingo, yo les di hasta el domingo, ¿no? Si quieren hacemos uno presencial, es decir, les doy 3 horas para escribir y me entregan lo que escriben así en 3 horas de manera, presencial. ¿Cómo, maestra? Ese ya lo entendí. O sea, ¿tomaríamos una clase para escribir el ensayo? Les daría el sábado de 7 a 10 de la mañana y me entregan a las 10 de la mañana en tiempo real lo que escribieron en 3 horas. No, maestra, no, yo digo que está bien el ensayo, o sea, no son 10 cuartillas y ya hemos hecho muchos más ensayos cuando íbamos a la facultad, mucho más largos, entonces no sé cuál es el problema. Gracias, Abigail. Muy bien. Personal, yo creo que nada más es cosa de acomodar los horarios y de que cada quien gestione sus tiempos, porque sí, es mucha tarea, pero pues todos podemos hacerla. No, cuando llevamos 7 materias a lo largo del semestre, tenemos muchas más actividades, y ahorita pues, no sé, máximo son 4. No creo que sea tan difícil acomodar nuestros horarios, y la verdad yo creo que es un contenido bastante valioso que nos está dando, y son ejercicios que nos van a ayudar mucho a futuro. Así que, tal como usted lo plantea, sí va a ser un poco difícil, pero debido a toda la información que hemos estado viendo, yo creo que vamos a ser capaces de poder plasmar las categorías y las metáforas y sobre todo también de nuestra opinión. O sea, no creo que escribamos una opinión de media cuartilla de todo lo que hemos estado viendo para poder aterrizarlo a más ejemplos. O sea, yo creo que sí es posible, nada más sería cuestión de gestionarnos bien. Gracias, Alondra. Y de revisar sí, claro, de revisar sus apuntes de cada uno de los autores que han hecho. Ustedes ya tienen, en realidad, ustedes ya tienen todos los insumos para hacer este ensayo final. Esa es la verdad. Y su inteligencia, su capacidad y sus facultades, no me queda ninguna duda. Lo que yo estaba preocupada es que si íbamos a llegar a esta semana con todas las herramientas, categorías, y creo que lo hemos logrado. Así que en ese sentido, les agradezco su comentario. Alondra y a María Luisa, adelante. Ay, gracias, profesora. Okay. ¿Sí me escucha bien? Sí, adelante. Ok. Pues es que yo estoy un poco confundida por lo de el ensayo en cuanto a
a lo de la película que dijo ahorita, lo que yo tenía entendido era que justo era un tema relativamente libre en lo que cayera dentro de las temáticas y los ejes de las unidades del curso y se trabajara sobre eso. Es que justo lo digo porque entiendo completamente que exactamente pues somos capaces de hacer un ensayo. 5 cuartillas realmente no son muchas para la intensidad que ya sabíamos todos a la que nos comprometíamos cuando pues entramos en un intersemestral. No estoy hablando como de eso, pero creo que justamente, o por lo menos en mi caso, no voy a hablar como de los tiempos de las otras personas, pero específicamente en mi caso, yo empecé a trabajar en el ensayo hace, por lo menos desde la semana pasada, justo porque tenía una temática en mente y empecé a trabajar alrededor de esa porque sabía que pues no me iba a dar tiempo de hacerlo junto con la tarea de esta semana. Y como son muchas temáticas y siempre surgen más textos o más información que siempre nos está dando, considero que es muy, muy buena y que sí la necesitamos, pero mi única preocupación es justo que como ya había empezado por esa parte, como que no entendí bien cómo es lo de la película. No me quejo con que hagamos un ensayo, incluso, y 5 cuartillas exactamente, pues estamos en la universidad, ¿no? Y en un intersemestral que específicamente exige mucha más intensidad. Pero, pues si me pudiera explicar como la idea alrededor de lo de la película, porque ya me perdí, porque yo ya sí, en su caso es muy específico porque tuvimos un acuerdo incluso previo a la inscripción del intersemestral. Si mal no recuerdo, sí fue usted, ¿verdad? Quien me escribió para... Sí, porque estoy trabajando. Sí. Entonces, nosotros tuvimos un acuerdo muy particular, entonces en ese sentido yo voy a honrar ese acuerdo. Sin embargo, me parece que, y les voy a pedir a todos si lo podemos hacer, que nos comprometamos a realizar este trabajo final, porque en una clase presencial yo les habría dejado este ejercicio en el salón. Y las 3 horas completas, ¿sí? Esto lo hice el semestre antepasado y salieron cosas increíbles, muy bien hechas, muy bien redactadas, porque son realmente grupos muy, muy buenos. Creo que ustedes se volaron un poquito la barda, creo que cada grupo está haciendo muchísimo, cada generación es mejor. Mejor en el sentido de que vienen con muchas herramientas ya muy afinadas y a los profesores eso realmente nos alivia. Entonces, nos alivia de un trabajo que en otras circunstancias, en otras facultades, en otras generaciones, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar herramientas que se supone que ustedes ya tenían que haber tenido en las preparatorias y ustedes ya vienen muy bien preparados. Entonces, en ese sentido, no nos preocupa. Ahora bien, cuando ustedes vean esa película, se van a dar cuenta de lo relevante y lo profundo y lo realmente sencillo que puede ser este ensayo, ¿sí? El caso de María Luisa, solamente porque ella me contactó muchísimo antes de la inscripción, es una excepción, pero precisamente por eso, porque teníamos un acuerdo previo a la inscripción, ¿sí? Y lo podemos hablar directamente María Luisa, no necesariamente aquí en el grupo, ¿sí? Profesora. Ajá, yo si me permite nada más, quisiera concluir. Cada parcial que han ustedes realizado en este intersemestral ha sido un escalón, una herramienta para llegar a su examen final. Esto es parte de una tarea más grande que tenemos en su carrera de habilitarlos con herramientas de literacidad visual. Por eso comencé esta sesión hablando precisamente de estas 3 herramientas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes se enfrenten a este examen final, que es un ensayo final de 5 cuartillas, y como se los he descrito de manera sistemática, estratégica, realmente es un ejercicio bastante realizable y abordable, ¿sí?
Entonces, lo que creo que se está generando ya en este momento es un poquito la ansiedad de la última semana del intersemestral. Lo van a hacer muy bien. Lo han hecho muy bien. De verdad que yo no tengo, de este grupo, yo estoy muy contenta, no tengo ninguna duda. Entonces, no quiero empezar a tener esta mentalidad de que los tengo que subestimar, porque no los quiero subestimar, ¿sí? Ustedes me han demostrado en sus participaciones, en sus análisis, en sus intervenciones y en sus trabajos que son muy capaces de hacer este ejercicio crítico, analítico y de una redacción sencilla, bien escrita, bien estructurada. Yo no tengo ninguna duda. Maestra, ¿puedes decir algo nuevo rápido para ya antes Sí. quedar claros? Solamente Sí. va a ser de esa película que nos mandó esta Frida, ¿verdad? ¿O va a ser de las dos? De Blade Runner, es que yo quiero que vean Blade Runner, pero ese puede ser un plus. Solamente va a ser de Sorry We Missed You. Perfecto. Para quienes estén interesados en ver Blade Runner, lo podemos ver y después discutir. A mí me encantaría muchísimo escuchar sus opiniones. Si quieren, podemos hacer un cineclub y ver películas después y platicarlas. Este grupo me ha resultado bastante estimulante, sus miradas, sus enfoques, sus aportaciones a mí. You guys blow my mind, really. You guys are really good, basically. That's what I want to say. A ver, Erika dice... Profesora. Sí. ¿Galia o Santiago? Puede ser el Galia. tema libre, es que ya varios llevamos avanzados, aunque sea 2 páginas o el mapa de cómo lo vamos a hacer. Déjelo tomar... Es que tema libre es muy libre. ¿Qué sería tema libre? Santiago, dígame. Bueno, relacionado con esto yo quería decir que, por ejemplo, los que ya empezaron su trabajo, que pudieran terminarlo y los demás, vemos la película. O sea, como que cada quien escogiera como qué camino tomar, para que, por ejemplo, ellos no pierdan tampoco su avance que ya llevan. Ok, yo nada más les quiero ser muy sincera. Yo no quisiera que el trabajo que entreguen aquí lo entreguen a otro curso. Eso es lo que yo no quisiera. Si están haciendo un trabajo para 2 clases, eso no fue un acuerdo al que llegamos al principio. Podría ser una buena opción, Santiago, me parece bien. Pero lo que yo no quisiera es que hicieran un trabajo para 2 clases, porque en primer lugar, si nos hubiéramos puesto de acuerdo los profesores, que entreguen un trabajo para los 2, está bien, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces, eso es lo único que no quisiera. Si ese es el caso, yo confiaría absolutamente en su integridad y en su honestidad, y confiaría que el trabajo al que entiendo ya han avanzado algunos de ustedes y solamente serían 2 o 3 personas que tengo muy bien identificadas porque me lo han expresado, es porque es un trabajo que es exclusivamente de esta materia. No me quiero ver muy estricta porque además estamos en pandemia. Esto me parece un poquito... yo sé que son muy buenos, yo sé que son muy autoexigentes, yo sé que van a entregar trabajos finales muy bien hechos. Entonces, tengo 4 personas que me han dicho que han avanzado, pero estoy entendiendo que es un trabajo estrictamente relacionado con esta materia. Si ese es el caso, hablaría yo con estas 4 personas y el resto, por favor, les pido que hagamos la película, aunque les pediría que todo el mundo viera la película porque es increíblemente buena. ¿Qué les parece? ¿Ese puede ser un buen acuerdo?
Ese puede ser un buen acuerdo. profesora. ¿Sí? Bueno, yo creo que de cualquier forma ver las dos películas y comentarlas es de interés de todos, justo por la recomendación de dónde viene y que dice que es tan importante para el curso. Entonces yo creo que nadie tenía como, o bueno, justo no hablar por los demás, ¿no? Pero por lo menos por mí no, o sea, estaba completamente considerado ver y trabajar las películas, aparte del ensayo. Está bien. A las 4 personas con las que ya tuve algún tema, alguna conversación y que ya me han dejado saber si ya avanzaron en su trabajo, les voy a aceptar ese como trabajo final y al resto la película. Y ojalá que pudiéramos ver todos la película. Realmente es muy buena, es buenísima. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Son las 10 en punto. ¿No? ¿Comentario? Entonces si no hablo con las personas, o sea, por ejemplo, si yo ya avancé, entonces yo lo tengo que hacer de la película. Galia, ¿podemos tener una conversación de manera individual? ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta de logística? Gracias, Frida, por ofrecernos el enlace para llegar a Sorry We Missed You. ¿Sí? ¿Hay alguna otra cosa? Recuerden lo de la reacción del doctor Raúl, por favor. It's just a reaction. No les tiene que tomar más de 20 minutos escribir una reacción sobre la conferencia y lo que ustedes identificaron y cómo lo relacionan o qué les pareció las temáticas y la forma de abordarlo del doctor Raúl. ¿Sí? Maestra, yo sí tengo otra pregunta. Frida, adelante. Con base a la tarea que tenemos que entregar, son 3 documentos y aparte subió un video. El video es como la tarea de la vez pasada, nos sirve para fundamentar nuestras ideas, para tener más contexto, o también tenemos que hacer otra cuartilla del video. También. Sí, también. ¿Son 4? Sí. Ok. Ahí señalé por cada documento, tanto textual como visual, 1 a 2 cuartillas, 1 a 2 cuartillas. Por eso lo especifiqué así, 1 a 2 cuartillas, 1 a 2 cuartillas. Sí, es que como decía nada más una cuartilla máxima por documento, pensé que era más como documento para leer, no como el video que fue la de la vez pasada, pero ok, maestra. Ok, muy bien. Muy bien, ya veo que ya les está llegando la ansiedad del último tramo de esta carrera. Está bien, es así. Lo que sí les recomiendo es lo siguiente. Tomen mucha agua y tomen vitaminas. Nos suele pasar en el último tramo del semestre. Yo tenía a mi profesor de la preparatoria que fue genial, de Economics and Government. Cada fin de semestre en la universidad era genial, era maravilloso mi maestro. Me mandaba a mi correo postal de la universidad una caja con vitaminas y una tarjetita que decía, suerte en exámenes finales, tome mucha agua y tome vitaminas, suerte. Entonces, les recomiendo, por favor, que tomen mucha agua y tomen sus vitaminas de fin de semestre y no se estresen. He tratado de que esta materia sea lo más lúdica posible, lo más rigurosa posible, y lo más académica posible para que sobrellevemos este tiempo de pandemia. ¿Ok? Muy bien, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.